Muy bien, voy a iniciar entonces con una lectura. Los que tengan ahí lo pueden ir siguiendo. La lectura, veamos siempre el Génesis y recordemos que es un relato mítico, ¿no? Y yo creo que va a ayudar mucho a reforzar lo que ahora vamos a leer en el capítulo 15. Presten atención a los días de la semana. Dice así: origen del mundo y de los hombres, historia del cielo y de la tierra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, o sea, el lunes. Y dijo Dios, que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios del firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo, o sea, el martes. Y dijo Dios, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra y a la acumulación de las aguas lo llamó mares. Y vi Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semillas y árboles frutales que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero, es decir, el miércoles. Y dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas. Y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto, es decir, el jueves. Y dijo Dios, llénense las aguas de seres vivos y que las aves vuelen sobre la tierra a lo ancho del firmamento. Y creó Dios por especie los grandes peces marinos y todos los seres vivientes que se deslizan y llenan las aguas, y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, es decir, el viernes. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes por especies, ganado, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo, según sus especies, y vi Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se muevan por la tierra. Y añadió, les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para ser sembradas, y todos los árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento. Y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, es decir, el sábado. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que contienen. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho, es decir, el domingo. Bendijo Dios el séptimo día y lo consagró porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Es muy interesante. Les invito a que si pueden lean otras historias míticas de creación. Tienen algunos sentidos en común, pero bueno, no me voy a desviar del tema, vamos a lo de Chesterton. Bien, esto es muy interesante precisamente porque ya vamos viendo esta compaginación de los días de la semana, no solamente referidos a, por ejemplo, los títulos que pueden tener los días, por ejemplo, lunes,
martes, miércoles o jueves dedicado a Júpiter. No es solamente eh, unos días intrascendentes o los días repetitivos que nosotros tenemos, sino que probablemente tengan una figura alegórica de la creación, ¿no? Como lo estamos leyendo ahora. Bien. Bueno, breve resumen nada más del capítulo 3 y del 14 que habíamos leído la última vez, y de ahí pasamos ya a la lectura del capítulo final. Les comparto pantalla entonces, vamos nuevamente a acudir al profesor Damián Pérez con su resumen, que son muy sucintos, muy prácticos realmente. Capítulo 3 entonces. Como ustedes ven, la persecución del presidente. Acuérdense que habíamos llegado a un momento en la historia en donde todos habían sido revelados como espías de Scotland Yard, ¿no? Esta fantástica imagen que habíamos tenido como una especie de apocalipsis en donde todo mundo se avalanchaba para perseguir a estos pobres detectives que habían logrado escaparse y que ya al filo del mar no podían más que morir. Esta imagen, recuerden, de Syme con la espada en la derecha, con la espada en la izquierda y la luz de este farol con la imagen de la cruz en la derecha, se va en combate como en son de muerte y es al final la luz la que permite que el secretario diga, bueno, paremos un ratito, tu discurso alrededor de la luz, tu discurso alrededor de esta valentía, me hace ver que aquí hay algo raro. Nosotros somos detectives, les dice, ¿no? Y te vamos a arrestar a ti porque son parte del Consejo Supremo. Después se dan cuenta que todos han sido parte de este consejo, ¿no? Es decir, es una imagen estremecedora hasta la persecución y muy, muy, muy iluminadora ya cuando se encuentran entre iguales, entre hermanos, ¿no? Bien, terminada esa persecución, se dan cuenta que todo el consejo estaba conformado no por anarquistas, sino precisamente por detectives, por representantes de la ley, y quedaba la pregunta, y bueno, entonces Domingo, ¿quién es? Y todos en el capítulo 13 y 14 que lo leímos, vemos cómo se entrama la historia alrededor de ese descubrimiento de quién es Domingo, de la persecución hacia Domingo, otra persecución más en la historia, y el desenlace que lo vamos a leer hoy día. Entonces, el capítulo 13 inaugura esta búsqueda de Domingo. Nos dice Damián, los protagonistas vuelven a Londres para asistir a la reunión del consejo y confrontar así al presidente. Habíamos estado en Francia. En Francia nuevamente se traslada. Recordemos que los dos espacios geográficos son Londres y Francia, ¿no? Planean el encuentro, intercambian historias sobre todo lo acontecido. Esa misma noche el doctor Bull sale a pasear y se encuentra con Gogol, a quien lleva al hotel para que se les una, ¿no? Ahí están todos completos, los seis están juntos. Al día siguiente asisten todos a la reunión e interrogan a Domingo. Al día siguiente es ir al domingo. Recordemos que ellos se reunían, ¿no? Este consejo. Quien confiesa ser el mismo hombre que lo reclutó en el cuarto oscuro de Scotland Yard. Él les dice, ¿no? Una vez que se está bajando por la baranda para escaparse, le recuerda, yo fui el que le reclutó a cada uno. Entonces, ¿quién es este personaje, no? Ante el asombro y las preguntas de los detectives, Domingo da respuestas misteriosas y dice que nunca descubrirán su secreto. Después escapa saltando por el balcón y subiéndose a un coche. Sam y sus compañeros se suben a otro coche y lo siguen por toda la ciudad. Mientras tanto, Domingo les lanza papeles con mensajes enigmáticos. La persecución desemboca en el jardín zoológico y el presidente escapa en un elefante. A medida que avanzan, el elefante causa estragos en las calles de Londres. Los detectives enfrentan una serie de obstáculos, desde la multitud asombrada que obstruye su camino hasta los intentos fallidos de detener al elefante. Finalmente, el fugitivo se inmiscuye en la exposición de Earl's Court, un lugar lleno de atracciones. Los detectives lo buscan en los pasillos laberínticos. En medio de esta confusión, Domingo desaparece misteriosamente. Miren cómo vamos pasando, ¿no? De la carroza al elefante, ¿no? Y después vamos a pasar al globo aerostático, ¿no? Son distintos elementos, medios de movilización que nos sugieren algo. Un poco más la naturaleza representada en el elefante, ¿no? Sin embargo, los detectives descubren que ha escapado en un globo cautivo, soltando sus cuerdas y elevándose por los aires. A medida que el globo asciende, Domingo les lanza provocaciones desde lo alto y más mensajes indescifrables. Al final, cuando ya todos lo dan por perdido, Syme exclama que él no se da por vencido y se decide a continuar la persecución. Y así concluye el capítulo 13. Capítulo 14. Los seis filósofos.
Syme y los detectives se internan en el campo, en las afueras de Londres, en busca de Domingo. Recordemos que el globo aerostático estaba avanzando, no avanza lógicamente por un camino recto, y se está dirigiendo justamente a las afueras, al campo. Habíamos hablado en algún momento del locus amoenus, ¿no? Este tópico en la literatura paradisiaco que se usa justamente para las representaciones de lo místico, de lo inefable. Incluso las epifanías se dan aquí, ¿no? Los campos elíseos, por ejemplo, o el paraíso terrenal en Dante, en fin. O en la Eneida también, ¿no? Nuevamente vamos a encontrar al final, en el capítulo 15, un locus amoenus. Discuten sobre las posibles acciones a seguir, pero decide adentrarse en un bosque mientras siguen el rastro del globo aerostático. Nuevamente la imagen del bosque. Recordemos que había salido el bosque como un lugar oscuro. Ahora el bosque va a tener también otra connotación. A medida que avanzan, sus ropas se rasgan y ensucian, quedan en harapos. En el camino discuten sus impresiones sobre Domingo y su misteriosa naturaleza. Recordemos que cada uno tiene una visión distinta de quién es Domingo, cada uno lo concibe de una manera completamente contradictoria con el otro, ¿no? Hay distintas miradas, un mismo sujeto. En medio de la conversación son abordados por un hombre alto, vestido con un traje violeta que les dice que los esperan unos carruajes. Aunque desconfían, deciden seguirlo. Los trasladan hasta una casa donde se sorprenden por los lujos y la hospitalidad de los lacayos que lo reciben. Esto estamos en una cuestión puramente onírica. No hay una situación lógica, ¿no? Estaba en el campo interrogándose por quién era Domingo. Syme se da cuenta que todos conciben al final que Domingo representa a una parte del cosmos y en ese momento aparece este anciano que les invita a una casa y después veremos una fiesta. Syme es guiado a un cuarto y se le proporciona un traje. Se trata de un disfraz de jueves de color azul con soles y lunas. Al preguntar al lacayo por el significado de ese traje, éste le indica un capítulo de la Biblia y Sain comprende que se trata de la simbología bíblica del Génesis, como lo acabamos de leer, ¿no? El jueves, la creación de los astros. El día jueves, según la Biblia, Dios creó el sol y la luna. Después de vestirse, Saim se siente más libre y confiado. Miren qué imagen más, para mí, muy interesante, ¿no? Quitarse los harapos, ¿no? Se despojan de sus ropas antiguas, se revisten de unas ropas nuevas, ¿no? Eso es lo que hace. Recuerden que las ropas estaban desgarradas completamente, ¿no? Y ahora les da este personaje extraño, en esta casa extraña, unas ropas nuevas con la verdadera identidad de ellos, ¿no? Ese símbolo es interesante. Y en especial a Syme lo reviste con justamente lo que él representa, la poesía porque para el filósofo puede estar en búsqueda de la luz, ¿no? De la luz de la sabiduría. El lunes puede representar la filosofía, pero Sain es la poesía, son los astros, es la luz del astro y de la luna. ¿Qué imagen más bonita que el sol y la luna para representar un poeta, por ejemplo? Bien, vamos tomando en cuenta esos pequeños símbolos tan ricos de matices. Bien, empezamos entonces y terminamos de paso con la lectura del último capítulo. No sé quién quisiera ayudarnos para leer hoy día. Hola Dani, buenas noches. Me apunto yo ya. Genial, Irma. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si alguien más quisiera. Voy yo. Mariana y Damián. Perfecto. Listo. Entonces arrancamos contigo, querida Irma. Voy a compartir pantalla nada más. Bien. Muy bien. Tenemos entonces el inicio del capítulo 15, del último capítulo de nuestro libro, que se llama El Acusador. No es gratuito el nombre. Es un nombre bíblico, el acusador, ¿no? Tiene que ver con una relación bíblica. Lo hablaremos al final de leerlo. Adelante, Irma. Comenzamos entonces. Listo. Capítulo 15. El acusador. Al pasar por el corredor, Syme vio al secretario en lo alto de una gran escalera. Nunca lo había encontrado tan noble. Estaba vestido de noche negra y sin estrellas, y por el centro caía una banda o ancha zona de un blanco purísimo, como un solo rayo de luz. El conjunto tenía aire de traje eclesiástico muy severo. Syme no tuvo que esforzarse para recordar que, en la Biblia, el primer día de la creación, la luz fue extraída de la sombra. El traje bastaba para sugerir el símbolo.
Y Syme sintió también que aquel contraste de negro y blanco expresaban el alma pálida y austera del secretario, llena de cruel veracidad y extraño frenesí, cosas ambas que le permitían tan fácilmente combatir a los anarquistas como confundirse con ellos. No le llamó la atención a Syme que, en medio de aquella hospitalidad y confort, los ojos del secretario conservaran su severidad. Ni el olor de la cerveza, ni el perfume de los jardines podían impedir que el secretario propusiera al mundo sus interrogaciones razonables. Si Syme hubiera podido verse a sí mismo, hubiera apreciado hasta qué punto él también parecía existir por primera vez plenamente. Si el secretario era el filósofo de la luz uniforme, de la luz primera, Syme era el poeta que busca la luz modelada en formas, en sol y en estrellas. El filósofo ama, a veces lo infinito. El poeta ama siempre lo finito. Para este, el gran día del universo no solo es tanto el de la creación de la luz, como el de la creación del sol y la luna. Bajaron juntos la escalera. Se encontraron con Radcliffe, vestido de verde primaveral, como cazador. Sus armas consistían en un grupo de árboles enlazados. Era el tercer día, el de la creación de la tierra y las cosas verdes. Su cara franca y sensible, con su expresión de amable cinismo, casaba muy bien con el traje. Pasando por una puerta baja y ancha, los condujeron a un vasto y antiguo jardín inglés lleno de antorchas y fogatas. A su trémula luz, vestida con trajes abigarrados, bailaba la turba carnavalesca. Syme descubrió en los trajes de fantasía una imitación de todas las formas de la naturaleza. Había un hombre vestido de elefante, otro vestido de globo. Estos dos últimos, juntos, parecían continuar el hilo de las aventuras anteriores. También vio Syme con horror a un danzante disfrazado de enorme cáalo, con un pico 2 veces mayor que su cuerpo. El pájaro, cuyo recuerdo le acosaba como una interrogación desde el episodio del jardín zoológico. Había 1000 objetos más: un farol danzante, un árbol danzante, un barco danzante. Se dijera que la música irresistible de algún músico loco obligaba a danzar a todos los objetos del campo y de la calle en una perenne zarabanda. Años más tarde, cuando Syme llegó a la edad madura, no podía ver faroles, árboles o molinos de viento sin pensar que eran unos trasnochadores que volvían de la mascarada. Junto al prado donde se desarrollaba la danza, había una extensión verde, una de esas terrazas que se ven en los antiguos jardines. Allí, en forma de creciente luna, había 7 sillones, los tronos de los 7 días. Ya Gogol y el doctor Bull estaban en su sitio. El profesor se acercaba. Gogol, el martes, llevaba un traje simbólico en su sencillez, que representaba la división de las aguas. Un traje que se abría en la frente y caía hasta sus pies, argentado y gris como una caída de agua. El profesor, a quien tocaba el día en que fueron creados pájaros y peces, formas las más elementales de la vida. Llevaba un traje púrpura oscuro, sobre el cual se veían los pescados de ojos saltones y los caprichosos pájaros tropicales. Mezcla de insondable fantasía y de duda. El doctor Bull, último día de la creación, estaba cubierto de animales heráldicos en rojo y oro, y en lo alto de su cabeza, como cresta, aparecía un hombre rampante. Se dejó caer en su sillón con una sonrisa sin marcha, imagen del optimismo que era su elemento. Uno por uno los peregrinos subieron a la verde terraza y ocuparon sus tronos. A cada uno que se sentaba,
La carnavalesca multitud lanzaba un clamor como el del pueblo, que saluda a su rey. Chocaban las copas, agitaban las antorchas, lanzaban al aire los sombreros emplumados. Los hombres, a quienes aquellos tronos estaban destinados, llevaban una corona de laurel, pero el sillón central estaba vacío. Syme quedaba a la izquierda del sillón central, el secretario a la derecha. Este, dirigiéndose a Syme, dijo con apretados labios: Aún no averiguamos si habrá quedado muerto en el campo. Acababa de oír Syme estas palabras cuando vio en las caras de los hombres que lo rodeaban una alteración sublime y temerosa a la vez, como si el cielo se abriera sobre su cabeza. El domingo había pasado silencioso, como una sombra, y se había sentado en el trono central. Llevaba un traje sencillo, de terrible y absoluta blancura, y sobre su frente los cabellos eran una llamarada de plata. Por mucho tiempo, tal vez durante varias horas, aquella gran mascarada que parecía representar a la humanidad estuvo desfilando y danzando frente a ellos al son de una música arrebatadora y gozosa. Cada pareja parecía una novela aparte. A veces aparecía una hada bailando con un bufón y a veces una campesina trabada con la luna. Pero siempre alguna cosa tan absurda como la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y siempre tan grave y emocionante como una historia de amor. Poco a poco, la multitud se fue dispersando. Las parejas se perdieron por las avenidas del jardín o se encaminaron hacia el fondo del edificio, donde se veían humear, en cubas enormes como peceras, unas mezclas hirvientes y perfumadas de cerveza vieja y vino añejo. Arriba, en un armazón negro que había sobre el techo, una gran fogata rugía presa en su taza de hierro, iluminando una distancia de varias millas. Alargaba sus reflejos de hogar doméstico hasta los inmensos bosques grises y oscuros, y parecían llenar de calor las soledades de la alta noche. Pero también este fuego se fue apagando poco a poco. Los grupos rodeaban las inmensas calderas o se perdían riendo y charlando por los interiores de la mansión. Poco a poco fueron quedando 10, 4. Finalmente, el último danzante extraviado corrió hacia la casa, gritando a sus compañeros que lo esperaran. El fuego se apagaba. Las estrellas iban saliendo, lentas y claras. Los 7 personajes se quedaron solos como 7 estatuas de piedra en sus sitiales de piedra. Ninguno había hablado una palabra. Tampoco necesitaban hablar. Se escuchaba el zumbido de los insectos y el trino lejano de un pájaro. Gracias, Irma. ¿Listo? Gracias. Adelante, Mariana. Al fin el domingo empezó a hablar, pero era su voz tan somnolienta que más que empezar una conversación, se diría que la continuaba con cansancio. Ya comeremos y beberemos más tarde, dijo. Permanezcamos juntos un rato, ya que nos hemos amado tan dolorosamente y tanto nos hemos combatido. Creo recordar los siglos de la guerra heroica en que fuisteis héroes todos vosotros, epopeya tras epopeya, iliada tras iliada. Fuisteis siempre compañeros de armas, ora sea recientemente, ora sea el principio de los días, porque el tiempo no es nada. Recuerdo que os envié a la guerra. Yo me senté en las tinieblas, donde no hay cosa creada, y fui para vosotros como una voz que ordena tener valor y exige sobrenaturales virtudes. Y oísteis la voz de las tinieblas, y nunca las volvisteis a oír. El sol la negada en el firmamento, la tierra y el cielo la navegaban. Toda humana sabiduría también la negaba. Y al encontrarme con vosotros a la luz del día, yo mismo la negué.
Syme se estremecía en su sitial, pero todo permaneció callado, y el incomprensible continuó. Pero erais hombres, guardasteis el secreto de vuestro honor, aun cuando el cosmos entero se convirtió en máquina de tortura para arrancároslo. Sé que anduvisteis muy cerca del infierno. Sé que tú, jueves, cruzaste tu acero con el rey Satanás, y que tú, miércoles, me nombraste a la hora de la desesperación. Hubo un completo silencio en el jardín iluminado por las estrellas radiantes. Después el cejinegro secretario, implacable, volvióse hacia el domingo y dijo desde su sitial con voz ronca: ¿Quién eres? ¿Qué eres? Yo soy el Sabbat. Yo soy la paz de Dios. El secretario se puso de pie y estrujando su precioso traje con las manos. Te entiendo, exclamó. Por eso no puedo perdonarte. Eres el contento, el optimismo, la reconciliación final. Y yo no estoy reconciliado. Si eres el hombre del cuarto oscuro, ¿por qué también eres el domingo, ofensa de la luz del día? Si comenzaste por ser nuestro amigo y nuestro padre, ¿por qué después nuestro mayor enemigo? Tuvimos que llorar, tuvimos que huir aterrorizados. El hierro penetró en nuestras almas y tú eres la paz de Dios. Oh, yo puedo perdonarle a Dios su ira, aunque destruya las naciones, pero no puedo perdonarle su paz. Nada contestó el domingo y solo volvió con lentitud su cara hacia Syme, como interrogándolo. No, dijo Syme, yo no estoy tan indignado. Yo te agradezco no solo el vino y la hospitalidad que me has dado, sino mis hermosas aventuras y radiosos combates. Pero te quisiera conocer. Mi alma y mi corazón se sienten tan dichosos y quietos como este dorado jardín. Pero mi razón está llorando. Yo quisiera conocer. Yo quiero conocer. El domingo volvió la mirada hacia Radcliffe, que dijo así con clara voz: Me parece tan insensato que hayas estado en los dos bandos y te hayas combatido a ti mismo. Y dijo Bull: Yo no entiendo nada, pero soy feliz y siento que el sueño empieza a dominarme. Yo no soy feliz, dijo el profesor, hundiendo la frente en las manos, porque no comprendo. Me has obligado a acercarme demasiado al infierno. Y Gogol, con la sencillez de un niño, exclamó: Yo quisiera saber por qué me han maltratado tanto. Nada contestó a esto el domingo. Apoyó la poderosa barba en la mano y se quedó contemplando la lejanía. Al fin habló así: He oído vuestras quejas por su orden. He aquí que se acerca otro a quejarse. Es justo que también lo escuchemos. El fuego moribundo del gran crisol lanzó en ese instante su último reflejo, fingiendo una vara de oro fundido que atravesara las tinieblas. A esta luz se dibujó en negro la silueta de un hombre que se acercaba a grandes pasos. Parecía vestido con un hermoso traje y calzón corto, como los criados de la casa, pero su traje no era azul, sino completamente negro. También llevaba al cinto una espada. Cuando se acercó al semicírculo y alzó la cara para ver a los otros, Syme, con nítida claridad de rayo, descubrió que aquella era la cara tosca, casi simiesca, de su antiguo amigo Gregory, con sus hirsutos cabellos rojos y su ofensiva sonrisa. ¡Gregory! Jadeó Syme, incorporándose en el sitial. ¡He aquí, pues, el verdadero anarquista! Sí, dijo Gregory amenazador y concentrado. Yo soy el verdadero anarquista. Y llegó el día, murmuró Bull, que parecía estar ya dormido, en que los hijos de Dios vinieron ante el Señor, y también Satán compareció entre ellos.
Es verdad, dijo Gregory, mirando en torno. Soy un destructor. Yo si pudiera, destruiría el mundo. Un sentimiento patético pareció estremecer a Syme, comunicándosele desde el fondo de la tierra, y dijo así incoherente y conmovido. Oh tú, el más desdichado de los hombres, intentas ser feliz. Tienes los cabellos rojos como tu hermana. Mis cabellos rojos, como rojas llamas, han de incendiar el mundo, contestó Gregory. Yo creía odiar todas las cosas más de lo que cualquier hombre puede odiar una sola cosa, y ahora descubro que nada me es más odioso que tú. Yo nunca te he odiado, dijo Syme con amargura. Y entonces aquella ininteligible criatura lanzó sus últimos clamores. Tú, tú nunca has odiado porque tú nunca has vivido. Os conozco a todos, desde el primero hasta el último. Sois los poderosos, sois la policía, los hombres gordos y risueños, vestidos de azul, con botones dorados. Sois la ley y nunca habéis sido derrotados. Pero, ¿hay acaso un alma viviente que no anhele quebrantaros? Aunque solo sea porque nunca fuisteis quebrantados. Nosotros, los sublevados, disparatamos frecuentemente sobre este y el otro crimen del gobierno. ¡Gran disparate! El único y magno crimen del gobierno está en el hecho de que gobierne. El pecado imperdonable del poder supremo está en que es supremo. No maldigo vuestra crueldad, no maldigo, aunque bien pudiera, vuestra bondad. Maldigo vuestra seguridad. Estáis en vuestro sitial de piedra, instalados de una vez para siempre. Sois los 7 ángeles del cielo, que no sufren nunca. ¡Ay! Yo podría perdonaros todo, oh gobernantes de la especie humana, si supiera que una sola vez, una hora habéis padecido la agonía en que yo me consumo. Syme saltó aquí de su sitial, temblando de pies a cabeza. ¡Lo veo todo! Gritó. Ya entiendo todo lo que pasa. ¿Por qué han de pelear entre sí todas las cosas de la tierra? ¿Por qué cada cosa insignificante se ha de sublevar contra el mundo? ¿Por qué quiere combatir la mosca al universo? ¿Por qué la florcita dorada ha de combatir al universo? Por la misma razón que me obligó a estar solo en el temeroso consejo de los días, para que todo lo que obedece a una ley merezca la gloria y el aislamiento del anarquista, para que todo el que lucha por el orden sea tan bravo, sea tan honrado como el dinamitero, para que la mentira de Satanás caiga sobre la cara de este blasfemo, y a través de la tortura y las lágrimas ganemos el derecho de contestarle a este hombre: ¡mientes! Todas las agonías son pocas para adquirir el derecho de decirle al acusado: nosotros también hemos sufrido. No es cierto que nunca nos hayan quebrantado, al contrario, hasta nos han descoyuntado en la rueda del tormento. No es cierto que nunca hayamos bajado de estos tronos, hemos descendido a los infiernos. Cuando este insolente compareció para acusarnos por ser felices, estábamos lamentándonos de dolores inolvidables. Rechazo la calumnia. No hemos sido felices. Puedo responder por todos y cada uno de los grandes guardianes de la ley, a quienes éste acusa. Al menos... Gracias, Mariana. Adelante, Damián. Perdón, ¿me señalas dónde estaba? Me perdí un Y al, poquito. y al llegar aquí, Ya. Y al llegar aquí, volvió los ojos al domingo, en cuya ancha cara se dibujaba una extraña sonrisa. ¿Y tú? Gritó Syme con una voz espantosa. ¿Has sufrido tú alguna vez? Y a sus ojos, aquella cara pareció dilatarse de un modo increíble, agigantarse más que la máscara colosal de Menón que, de niño, había hecho llorar de miedo a Syme. Aquella cara se hinchó por instantes, hasta llenar todo el cielo,
Después todo se oscureció, y en medio de la oscuridad, antes de que la oscuridad aniquilara su espíritu, Sam creyó oír una voz distante que repetía aquel lugar común que alguna otra vez había oído. ¿Quién sabe dónde? ¿Podríais beber en la copa en que yo bebo? Cuando en las novelas los hombres despiertan de un sueño, vuelven a encontrarse generalmente en el sitio en que se habían quedado dormidos. Bostezan en su sillón o, si es en el campo, se levantan con todo el cuerpo molido. El caso de Syme fue mucho más extraño psicológicamente, concediendo que, en el sentido habitual de la palabra, no hubiera nada de real en las cosas que le habían sucedido. En efecto, más tarde pudo recordar claramente que había perdido el conocimiento ante la metamorfosis de la cara del domingo, pero nunca pudo recordar cómo ni cuándo volvió en sí. Apenas logró darse cuenta, y esto poco a poco, de que andaba paseando por una calleja de barrio con un compañero de agradable conversación. Este compañero formaba parte de su drama reciente. Era Gregory, el poeta de los cabellos rojos. Caminaban como viejos amigos y estaban hablando de cualquier bagatela. Pero Syme sentía en sus miembros un vigor sobrenatural y en su mente una nitidez cristalina que parecían superiores a lo que en aquel instante hablaba o hacía. Sentía como si fuera portador de alguna buena noticia casi increíble, junto a la cual todas las demás cosas resultaban meras trivialidades, aunque encantadoras trivialidades. El alba comenzaba a romper en claros y tímidos colores. La naturaleza arriesgaba un primer intento de luz amarilla y manteniendo a la vez su último intento de luz rosa. Soplaba una brisa limpia y suave que no parecía venir del cielo, sino de alguna ventana abierta en el cielo. Y Syme se sorprendió un poco cuando, a uno y a otro lado de la calle, reconoció los edificios rojos e irregulares de Saffron Park. No se figuraba estar tan cerca de Londres. Instintivamente se internó por una calle blanca donde los pájaros madrugadores trinaban y saltaban, y se encontró frente a la reja de un jardín. Allí vio a la hermana de Gregory, la muchacha de la cabellera roja y dorada que se entretenía en cortar lilas, mientras llegaba la hora del almuerzo con esa inconsciente gravedad que suelen tener las muchachas. Gracias, Damián. Muy bien, hemos terminado de leer. Un aplauso, qué bonito. Muy bien, vamos a pasar. Tengo perdón, dos análisis que proponerles. Voy a pasar a leer el análisis de Ramiro Vilar sobre la figura de Domingo, sobre todo esa figura que me interesa porque sigue siendo un poco enigmática, incluso una vez que acabamos de leer, pareciera que fuera Dios, pero está mezclado con la naturaleza. Hay con mucha contradicción, entonces me parece interesante. Si avanzamos, leeremos la de Damián Pérez, que es mucho más extensa. Y después de la lectura entonces de esta breve análisis que les pido que la presten mucha atención porque va a ayudar mucho a aclarar cosas, pasamos con Jorge para que nos presente su producto y de ahí abriremos con las salas. Así que bien, rápidamente les leo. Está centrado en la figura de Domingo, repito, ¿no? Más allá de la posible idea originaria, la figura que más ha despistado a los lectores es el personaje de Domingo. Este análisis es un ensayo de Ramiro Vilar, por si acaso. Su autor intentó aclarar varias veces el asunto. Domingo, el líder del consejo anarquista devenido en jefe de los detectives que lo han perseguido sin descanso, representaba, como solía repetir Chesterton, a la naturaleza entendida como distinta de Dios. Repito, para Chesterton, Domingo era la naturaleza entendida como distinta de Dios. Domingo simboliza la naturaleza que da siempre la espalda al hombre, escapando a cualquier forma de conocimiento acabado. Amante de las pequeñas cosas que no lo son tanto, Chesterton sentía un profundo interés por la parte de atrás de esas cosas. En su estudio de 1904 sobre el pintor victoriano G. F. Watts, Chesterton se refirió al magnífico descubrimiento del efecto artístico de la espalda humana, y cito textualmente a Chesterton. Abro comillas. Dice Chesterton: la espalda es la cosa más terrible y misteriosa del universo. Es imposible hablar de ella. Es la parte del hombre de la que él nada puede decir, como la remota provincia olvidada por un emperador. Se suele decir que nada puede ocurrir a nuestras espaldas. Considerado trascendentalmente, el asunto tiene algo de misteriosa verdad.
El Edén puede estar a nuestras espaldas, o el país de las hadas. Pero este misterio de la espalda humana tiene a su vez su otro lado en la extraña impresión que produce esa parte de atrás. Caminar detrás de alguien por una vereda es algo que, hablando con propiedad, toca el nervio más antiguo del temor reverencial. Watts ha comprendido esto como nadie más en las artes o las letras lo ha comprendido en toda la historia del mundo, y esto lo hace grande. Hay una posible excepción en su monopolio de esta magnífica manía. 2000 años antes, en las oscuras escrituras de un pueblo nómada, quedó registrado que el profeta vio al inmenso creador de todas las cosas, pero que solo lo vio desde atrás. Desconozco si incluso Watts se atrevería a pintar aquello, pero puede leérselo como si fuera uno de sus cuadros, el más terrible de todos los cuadros, el que él ha mantenido bajo un velo. Cierro comillas. Hasta aquí lo de Chester. Continúo. Martin Gardner, que ha prologado y anotado la novela y cuya edición es una de las que seguimos para nuestra traducción, Ramiro Vilar es traductor, resume así la posición de Chesterton. Dice, el Dios del judaísmo, del cristianismo y del islam tienen dos aspectos que a los teólogos les gusta llamar trascendencia e inmanencia. Para los que no conozcamos la palabra trascendencia es lo que está más allá de nosotros y la inmanencia es lo que está en nosotros, lo que está aquí. Bueno, para el judaísmo, el cristianismo y el islam, Dios tiene esa doble realidad teológica. Es trascendente y es inmanente. En el cristianismo decimos Dios hecho carne, ¿no? Ahí está la trascendencia de Dios y hecho carne la inmanencia. A propósito de la Navidad también, ¿no? Dios está totalmente más allá del universo y de nuestra comprensión, pero al mismo tiempo está más cerca de nosotros que el aire que respiramos, como dice la Biblia, o en palabras del Corán, más cerca de la arteria principal de nuestro cuello. San Agustín decía una frase lindísima que me encanta, decía, Dios es lo más íntimo de mi intimidad. O sea, está tan adentro, pero a la vez es tan misterioso esta dualidad de Dios, ¿no? Domingo es la inmanencia de Dios, es la naturaleza, el universo, con sus leyes inalterables dadas y sostenidas por Dios y en todo indiferentes a nuestra felicidad. Domingo, igual que Dios, tiene un rostro y una espalda. Desde atrás parece lo que en el capítulo 9 Chesterton llama un monstruo seminatural. De frente parece un ángel. La naturaleza es a la vez madre amorosa e indiferente destructora. Y como todos los grandes personajes de Chesterton, el principal rasgo del domingo, de la naturaleza, de la parte de atrás de Dios, es el humor. Esa característica que como personaje lo vuelve fascinante. Recordemos que es un gordo, ¿no? Que baja, que rebota, que sube, que columpia, que se ve un elefante, que se sube. Es chistoso, ¿no? Cuando los detectives reclaman conocer la identidad de Domingo, éste le responde adoptando la misma actitud que Dios adopta para con Job. Dice Chesterton, comprenderán el mar y yo seguiré siendo un enigma, respuesta central en Job. Cierro comillas. Cerca del final, Sain parece comprenderlo todo. Abro comillas. Nosotros solo conocemos la espalda del mundo. Lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Lo vemos todo desde atrás y nos parece brutal. Eso no es un árbol, sino la espalda de un árbol. Esa no es una nube, sino la espalda de una nube. ¿No ven que todo nos da la espalda escondiendo un rostro? Cierro comillas. Domingo es entonces el universo maravilloso e indiferente del que podemos gozar, pero al que no podemos comprender. Tiene por tanto dos lados, uno benévolo y otro terrible. Al final del libro, el rostro de Domingo se expande hasta abarcar el cielo y ya no puede ser visto. Solo se escucha su voz pronunciando una frase de Jesús, la única cita del Nuevo Testamento que aparece en la novela. No es extraño que sea una pregunta. Cito, según Marcos 10:38, ¿pueden beber del cáliz que yo beberé? Esa pregunta les hace, ¿no? Como puede verse, Domingo, al igual que Dios y sus designios, es inextricable. Mace Ward cita en su biografía una declaración de Chesterton según la cual esa frase del Evangelio, dice Words, parecería surgir que Domingo es Dios. Esa es la única nota seria del libro. El rostro de Domingo se transforma, le quitas la máscara a la naturaleza y ¿qué encuentran? A Dios, ¿no? O sea, la misma naturaleza tiene una máscara y esa máscara es Dios. Hemos estado en un juego de máscaras maravilloso. Yo creo que la máscara más trascendental es esta última.
Es profundo, es muy profundo, es una teología alta esto que estamos leyendo, no es sencillo. Dennis J. Conlon sostiene que este sería el Dios que Chesterton encontró tras su crisis de los años 90, el Dios al que no podemos comprender, pero ante el que no es posible sentir más que amor y agradecimiento. Con el tiempo, Chesterton fue acercándose a una posición más ortodoxa, más próxima al catolicismo, pero no podemos olvidar que la novela trata sobre la problemática espiritual propia de la era victoriana tardía, época de la juventud del autor. Presumiblemente, como sostiene Conlon, ese fue el Dios al que Chesterton se aproximó en su juventud, antes de que cada una de sus inquietudes religiosas fuera satisfecha por el dogma católico. Recordemos que aquí, cuando escribe esta obra, todavía no es católico. Recordemos que Chesterton, nacido y criado en el seno de la iglesia anglicana, recorrió, un lento pero firme camino hacia el catolicismo, sobre todo desde que conoció a su futura mujer, Frances, anglo-católica practicante. Ya habíamos visto en la biografía cuando le leímos que fue un hito para él. Para la época de la superación de su crisis y de la escritura del hombre que fue jueves, ya podemos considerarlo también a él un anglo-católico, alguien que adhería en lo esencial a la fe católica, pero que no se había convertido aún a la iglesia romana. De manera que la figura de Chesterton está desde los inicios de su vida pública unida a la cultura cristiana, pero más particularmente a la iglesia católica. Su conversión definitiva al catolicismo romano se produjo tras años de reflexión y preparación espiritual en 1922, cuando tenía 48 años de edad. Pero más allá de los matices que el Dios de Chesterton, miren qué bonito como lo dice Vilar, ¿no? El Dios de Chesterton, pueda presentar en tal o cual momento de su vida, hallamos en toda su obra una continuidad en su visión, por cierto, muy particular de la religión y de Dios. ¿Acaso Domingo se parezca a ese Dios cristiano y sin embargo personal que Chesterton encontró tras su extravío espiritual de juventud y que de algún modo siempre había sido suyo? Esa concepción iría haciéndose cada vez más ortodoxa con el tiempo y lentamente cada una de sus ideas iría encajando, como dijimos, con los diferentes aspectos del dogma católico, cosa que Chesterton ya parecía intuir en su obra Ortodoxia. Y cito finalmente a Chesterton. El perno del dogma entraba exactamente en el agujero descubierto en la máquina del mundo, como que sin duda para eso estaba hecho, y entonces aconteció el milagro. Una vez que las dos máquinas quedaron así conectadas, todas las demás piezas, una tras otra, se fueron aviniendo con fantástica exactitud y hasta me parecía oír el ruido que iba haciendo todos los engranajes al morder en su sitio justo, con uno como crujido de alivio. Puesta en su lugar una pieza, todas las demás repitieron la exactitud, así como los relojes van dando casi a una las 12 campanadas del mediodía. Un instinto tras otro iba encontrando su correspondiente doctrina. Cierro comillas. Y finalmente dice Vilar, ese sistema preciso que al principio desconoceremos, todavía supone que no hemos leído la obra, en el que una a una de las piezas encuentra su lugar, podría ser tomado como la más fiel descripción de la estructura del hombre que fue jueves. Y bueno, después tiene unos ensayos lindísimos, Vilar, que valen la pena. Les voy a compartir al grupo, valen la pena leerlos si es que quieren seguir profundizando en la obra. Qué profundidad, y sobre todo hay que tener, como decía Vilar, maneja muy bien los conceptos teológicos. Miren qué bonita la imagen de Domingo, ¿no? Y finalmente, ya con esto le doy paso a Jorge, miren en este capítulo la linda imagen de la fiesta, ¿no? El banquete general, donde ya hay un cosmos, toda la naturaleza está danzando en un orden, ¿no? Después las preguntas que le hacen a Domingo todos los días de la semana, y Domingo no responde. Miren las distintas concepciones que tiene el ser humano. El uno dice, a mí no me importa comprender. El uno dice, yo estoy triste. El otro, no, yo estoy infeliz. No, yo estoy agradecido. No, yo estoy enojado. Son distintas posturas, ¿no? Que se tiene frente a una imagen tan misteriosa, pero a la vez tan profunda que nos devuelve identidad, como es Domingo, ¿no? Que como dice Vilar muy bien, es la imagen de la naturaleza en la espalda, pero que en el frente, ¿qué encontramos? El rostro bondadoso de Dios. Por eso ya habíamos leído un poco esto del panteísmo, ¿no? Que tiene que ver con Dios o Domingo en todo. En fin, y finalmente a mí me parece que es una historia que acaba no en tragedia, sino diríamos, según Dante, en comedia, ¿no? Es decir, con un final feliz, porque efectivamente Syme se despierta de este aparente sueño que ha vivido
eh, está unido a Gregory, la imagen del mal, en cierto sentido, ¿no? Representada ahí en esta presencia, como cuando pasa con Job, ¿no? Y se acerca el demonio y le dice, quiero tentar a tu hijo, Job, ¿no? En fin. Y al final les digo que termina bien porque todos los críticos coinciden que la imagen de Rosamunda es la Virgen María, es una alegoría de la Virgen María. Al final, Syme se encuentra con la Virgen María, que es Rosamunda, y termina la historia, ¿no? Bien, qué bonito, ¿sí? Hemos pasado de detectives, de persecuciones, de poesía, de relatos, de alegorías, de encuentros, de frases, de filosofía, de teología al final muy profunda, en un librito de qué son 150 hojas. Tienen para releerlo las veces que quieran, siempre van a encontrar algo bueno. Así son los clásicos. Bien, con ese preámbulo le doy paso entonces sin más demoras a Jorge para que nos deleite con su producto artístico. Jorge, tómate todo el tiempo del mundo y al final, si nos da tiempo, compartiremos en sala, si no, el día jueves iremos hablando. Así que adelante, Jorge, quedamos Bueno, contigo. más bien, ¿me autorizas para compartir? Buenas noches a todos. Perfecto, estás ahí listo para compartir. Ya, me dan un tiempito ahí, por favor. Por supuesto que sí, eso voy a... Ahí estás. Un ratito. No, no, correcto. Vamos a ver. Sí, no sé si ya puedo comenzar, si me escuchan, por favor. Adelante, Jorge, se te escucha y se ve todo muy bien. Ok. Bueno, queridos compañeros, en realidad quiero en primer lugar, ¿no? Unas breves palabras, ¿no? Quiero agradecer esta posibilidad del Junco, ¿no? Nunca había estado en un grupo así donde, además de leer, eh, analizar, comentar, reflexionar, tenemos la oportunidad de, basados en lo que leemos, también crear algo personal, ¿no? Y bueno, eso he tratado de hacer el día de hoy, ¿no? El título se llama ¿Quién soy? ¿No? Y al final les doy como una opción alternativa también, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Ahí tenemos también una ilustración. Bueno, lo saluda Jorge Loaiza, miembro de la comunidad de lectura El Junco, año 2025. Esta breve presentación tiene una estructura que comienza con un prólogo, tiene 7 partes, ¿no? Y tiene un epílogo, ¿no? Todo eso en más o menos 5 minutos, ¿no? Yo les agradecería que eh, a la vez que tengo imágenes y texto, ¿no? Puedan detenerse brevemente en las imágenes, ¿no? Y los textos que también son muy pequeños, ¿no? Entonces, comenzamos. Muy bien. ¿Quién soy? Prólogo. Me pregunto quién soy. ¿Soy un hombre o una mujer? ¿O una mujer o un hombre? Soy tal vez solo un instante. ¿Pero qué es un instante? Un instante puede ser un segundo. Un segundo puede ser un minuto. Un minuto puede ser una hora. Una hora puede ser un día. Un día puede ser una semana. Una semana puede ser un mes. Un mes puede ser un año. Pero un año puede ser una vida. Y una vida puede ser una eternidad. Entonces, un instante puede ser. Muy bien, ¿no? Primero, ¿no? ¿Quién soy? Soy una sombra extraída de la luz. Soy un mal, pero también soy un bien. Algunos me llaman lunes. ¿Quién soy? ¿No? Segunda parte. Soy como el sol del mediodía o como la luna que me observa detenida. Alguien me preguntó por mi nombre y sin pensarlo le contesté, martes. ¿Quién soy? Tercera parte. Soy el bien, a veces tan bueno que atemorizo. Por eso quisiera que me recuerden como
miércoles. ¿Quién soy? Cuarta parte. Soy alguien que puede contemplar las nubes, interpretar sus mensajes. Mis amigos, que son pocos, me conocen como el poeta, pero prefiero que me busquen como jueves. ¿Quién soy? Quinta parte. Tengo la alegría del que siempre da buenas noticias, aunque oculto mi tristeza, y me gusta que me digan gracias, viernes. ¿Quién soy? Sexta parte. Aunque sin proponérmelo, soy la tierra en primavera, muy parecido a los árboles en otoño o a la nieve en el invierno. Pero ahora que lo recuerdo, nací un verano, un día sábado como mi nombre. ¿Quién soy? Séptima parte. Soy un enigma y poseo una genial oscuridad. Soy el principio y también el fin, aunque puedo ser un sueño y no quiero abandonar o una pesadilla que no quiero recordar. Pero lo único que pido es que nadie me llame o me diga, Domingo, ya es hora de despertar. ¿Quién soy? Epílogo. Soy alguien que soy todo y soy nada, que está aquí y en ningún lugar, que es amado y es odiado, que es admirado y es temido, alguien que usa un nombre distinto o una máscara diferente para cada segundo, para cada minuto, para cada hora, para cada día, para cada instante. Alguien que encontró el sentido o una causa justa por qué luchar. Finalmente, soy alguien que hasta el amor lo alegra. ¿Quién soy? Soy el lector de los siete nombres. Jorge Loaiza, año 2025. Muchas gracias. Bravo. Au. Muy bien, Jorge. Gracias. Bueno, Uy, perdona, eh, estaba sin audio. sí. Más bien, bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, por supuesto, pero quisiera contarles una anécdota antes de escucharlos, ¿no? Porque siempre tenemos esa costumbre aquí en el Junco, ¿no? Yo he acompañado todas mis breves reflexiones relacionadas con el tema con unas fotos, ¿no? Eh, por supuesto, yo me he tomado las fotos, son autorretratos, ¿no? Entonces, comencé a probar las fotos que había tomado, ¿no? Y una foto no me salió como yo quería en la impresión, en la impresora, ¿no? Más que sea redundante, no he usado una impresión fotográfica, sino la fotocopiadora, la impresora, ¿no? Como fotocopiadora, ¿no? Y eh, como era digamos, una impresión que no iba a utilizar, no, la separé para el reciclaje, como acostumbro a hacer con las hojas que ya no utilizo. Pero no sé, me provocó arrugarla, de hacer un bollo. Y me sentí tan bien con hacerlo, ¿no? El bollo me liberó y me dio la oportunidad, no sé, de sentirme, no sé, curado en ese momento. Sí, pero me dije, ¿no? Pero yo no soy así, ¿no? Está bien, me causó un gran placer, pero ¿por qué no soy así? Porque yo reciclo las cosas. Entonces comencé a extender el bollo y me encontré con cosas increíbles. Cada vez que desataba el bollo, iba viendo una foto distinta, ¿no? Y por eso presento la última diapositiva. Ujú. Miren a la izquierda el bollo y miren cómo lo fui abriendo, lo fui abriendo, lo fui abriendo. Por supuesto, en una secuencia mucho mayor, ¿no? Pero con un bollo de una foto que yo tomé, ¿no? Pueden salir muchas cosas.
Entonces, esto también como anécdota, como experiencia, ¿no? Lo pongo a consideración de ustedes, ¿no? Que fíjense, es la misma, es el bollo que se va abriendo. Y cada vez que lo abría, vuelvo a repetirlo, eran cosas completamente distintas, ¿no? Hasta en la foto que les he presentado. Y eso me ocurrió igual con todas las fotos, porque son distintas las que ustedes han visto, ¿no? Son 8 fotos diferentes que todas las arrugué, ¿no? Les iba a presentar las fotos originales, pero la casualidad dio que las arrugara y las desdoblara. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Qué interesante todo lo que nos muestras. Se me hace justamente estos cambios que se van teniendo. Al final la esencia un poco es la misma, ¿o no? Eh, Te quiero agradecer primero por la dedicación, por la presentación, por la capacidad que has tenido de sintetizar. Eh, Escuchémonos un momentito. Alexis, veo que tienes la mano levantada. Después yo comento algunas cosas. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un trabajo extraordinario. Eh, Cada vez que leemos un libro y observamos los productos finales, nos vamos conociendo más a pesar de la distancia, ¿no? Puedo ver que eres, aparte de ser un gran pedagogo, de tener esta forma de enseñar que nos permite comprender fácilmente cosas difíciles. Eh, Tienes también esta parte artística. Hoy puedo utilizar el término de la criptografía y la semántica en donde tú nos ocultas significados y nos revelas, pero imagínate por medio de la imagen de la hoja arrugada, en las paradojas que pusiste en los textos, ¿no? En los poemas. Es una forma de arte maravillosa en donde podemos también contemplarte. O sea, no solo contemplar el producto final del libro que está basado en eso, sino contemplar a Jorge Loaiza desde su interior, ¿no? eh, Como digo, pedagogía, arte, pero sobre todo, el gran amor que plasmas en este producto para expresarnos a nosotros. Y es una muestra de cariño. Por eso te agradezco muchísimo por tu dedicación, por tu amor al Junco y a todos nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alexis. ¿No? ¿Quién soy? Soy alguien audaz, ¿no? Sí. Yo quiero agradecerte también, Jorge, por la dedicación, el compromiso. Es extraordinario lo que has hecho, realmente muy extraordinario. Me queda resonando algunas cosas de lo que has presentado. Bueno, el contraste y el juego entre las imágenes, y ahora ya sabiendo cómo se surgió. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo hiciste para que sean corrugadas? Porque todas las imágenes tienen esto, ¿no? Como que están, no termina de verse clara la imagen, algo oculta, y ahora entiendo el proceso, que me parece todavía más impresionante. Pero lo que te quería decir es, esta pregunta de quién soy, ¿no? Relacionada con los días de la semana que terminan siendo algo no definido, ¿no? O quizá definido en partes, pero que entre todas las cosas me llamó la atención el juego del tiempo, ¿no? El juego del tiempo. Esta frase que pones un año puede ser una vida, me pareció muy interesante. Quizá también relacionado con lo que leímos, no hemos tomado en cuenta que precisamente los días de la semana son también una revelación del tiempo, ¿no? Ese elemento ha quedado como simplemente resonando en el libro, pero te quería preguntar, ¿por qué pusiste tanto énfasis en el tiempo? Veo que tanto el inicio como el final y también en el transcurso, el tiempo juega un papel importante, ¿no? En toda la poesía que tú narras. ¿Qué te inspira del tiempo? ¿Qué pensaste? Me llama la atención, quisiera preguntarte eso, ¿no? Y lo último que también quisiera preguntarte, em, ¿qué es el nombre para ti, no? Parecería que dices ahí al final eres el lector de los 7 nombres, ¿no? ¿Qué significa el nombre? Me venía a la mente una frase de Octavio Paz que decía, sombra brava, brava mi nombre, tímida sobre mi hombro, ¿no? El nombre como una experiencia fuerte, poderosa que nos define, pero a la vez callada, que no termina de decir quiénes somos. Me pareció esos dos elementos, no sé si quisieras comentar algo del respecto, pero aparte de eso te agradezco por todo el arte y lo que suscitas. Gracias, Jorge, como siempre. Ok. Bueno, el tiempo siempre me ha preocupado, ¿no? Últimamente me preocupó más, pero ya me he liberado un poco de eso.
¿no? Soy sincero, me he liberado un poco de eso. Quizá podría hablar de años, en los últimos años, no sé, en los últimos 7 para 8 años, ¿no? Toda mi vida cambió y la visión del tiempo también cambió, ¿no? Ahora me siento más tranquilo con respecto al paso del tiempo. Sí, y me encontré también en Chesterton, ¿no? Hay una parte que dice, hora sea reciente, hora sea el principio de los días, porque el tiempo no es nada, ¿no? Mm. Entonces, quise insistir en eso, ¿no? Que el tiempo, ¿no? Es un segundo, por medirlo de alguna forma, pero es un instante. Pero ¿qué es un instante, no? Un instante puede ser un minuto, etcétera, ¿no? Y lo hice al propósito, el hecho de ir, ¿no? Avanzando, 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 y luego remarcarlo al final, ¿no? Eso es con respecto al tiempo, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, ¿me podrías recordar, discúlpame, Y Danielita? me llama la atención esto de que te defines como el lector de los 7 nombres, ¿no? Y se me vino a la mente el nombre, como te decía, en estas dualidades que esconden algo, revelan algo. ¿Por qué definirte como de los 7 nombres, ¿no? Al final, el quién soy, porque es una cosa, yo sé que puede ser un poco, nada, tiene que ver con todo lo que ya nos has presentado, pero ¿cómo se te vino eso a la mente? Me gustaría un poco saber eso también. La situación tiene un trasfondo, ¿no? Si uno analiza su vida, sobre todo algunas personas que hemos vivido un poco más que otros, podríamos marcar etapas distintas de la vida, ¿no? Y a veces uno dice, ¿no? Yo fui esta persona, entonces de repente, ¿no? Yo tuve otros nombres a lo largo de mi vida. Hubiera querido tener otros nombres a lo largo de mi vida, ¿no? Puse 7 nada más, ¿no? Un poco para llevar la coherencia con lo que hemos leído, pero de repente hubieran podido ser más, o de repente hubieran podido ser menos, Ahora, ¿no? es interesante porque el 7 simbólicamente es un nombre, es infinito. En la cosmología judea, por ejemplo, judeo-cristiana, el 7 70 veces 7, ¿no? Perdonar es símbolo de infinito. Me parece lindísimo como lo que mencionas. Te agradezco mucho, Jorge. Y sí, también lo de la vida es un sueño, como si fuera este instante, ¿no? Lo que vivimos en la historia es un sueño, parecía una pesadilla, según Sain, pero parece no transcurrió más que un instante, ¿no? Un despertar, un pequeño tramo. Por eso creo que son dos elementos bien potentes, así que te agradezco mucho, Jorge, de verdad, gracias. Eh, no sé si alguien más quisiera comentar. Mariana, adelante, sí. Buenas noches, muchas gracias. Papá, felicitaciones. De verdad me he quedado muy sorprendida. Primeramente por la sensibilidad y de poder transmitir y un poquito desnudarte, por decirlo así, en este poema. Y tiene mucho, mucho que ver con lo que acabamos de leer. Me quedo con una frase, soy el bien, a veces tan bueno que atemorizo. Eh, y es lo que yo siento como hija. Mi papá es tan bueno que a veces me da miedo una persona tan buena. Y digo, "Ah, se está, se está dando a conocer esa luz". Y, y a veces le digo, papá, también tiene que haber algo de malicia, porque la vida es así, no podemos ser de 100% buenos. A veces tenemos que ser un poco egoístas y pensar en nosotros más que en el resto. Pero muy aparte de mis opiniones y lo que yo he ido viendo de mi padre en todos estos años, creo que estas fotos que nos muestra al final nos dan a entender cómo podemos ser en cada etapa de nuestra vida, ya sea en un minuto, en un mes, cómo podemos cambiar. Ya no somos los mismos antes de haber leído esta obra a lo que somos ahora. Yo no soy la misma hija después de haber visto lo que mi papá nos ha presentado, porque he podido conocerlo más. Y yo quiero agradecer también al Junco por esta oportunidad de poder presentarnos de esta forma y relacionar las obras, relacionarlas con nuestra propia vida. Y yo creo que Chesterton estaría muy feliz
creo que está entre nosotros en este momento. Una lucecita de él está aquí, de poder expresarnos y poder hacer también una alegoría a su obra con nuestras propias obras. Y es muy interesante cómo podemos tener tantas caras. Una sugerencia, papá, para de repente este trabajo complementarlo, sería una foto de tu espalda. Y como lo decían de Domingo, ¿qué representa esa parte tuya que es tu espalda? No solo el rostro y las tantas caras y tantos nombres por delante que vemos, sino qué hay detrás de Jorge, qué nombres hay detrás, qué colores hay detrás en tu espalda, qué figuras podemos ver, atardeceres rojos, ríos rojos, árboles de hojas doradas o viceversa. Y de repente hacer un complemento de las fotos, pero ya la parte de la espalda, arrugadas hasta mostrarla toda, como un complemento a lo que nos has presentado. Creo que es una sugerencia, podría ser. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, ese es un caso especial, ¿no? Creo que la mayor parte de hijos aprenden cosas de los padres, ¿no? Pero en mi caso es más al revés, ¿no? Yo como padre aprendo cada día cosas de mis hijos, ¿no? Y esto que estoy escribiendo y estoy haciendo lo hago gracias a Mariana en realidad, ¿no? Bueno, eso nada más. Gracias y tendré en cuenta la sugerencia. Gracias también, Mariana, por tu comentario. Adelante, mamá, te escuchamos, sí. Buenas noches. Jorge, realmente felicitarte. Este trabajo tiene mucha sensibilidad, yo lo siento, se ve tus rostros. Y yo cuando vi que sí, era tu rostro, estaba así como arrugado, ¿no? Sí, como deformado, así. Y, y me asombré porque digo, tienes una imaginación, una creatividad muy buena y como te digo, una sensibilidad también. Y me llama tanto esta parte del tiempo porque me has hecho pensar realmente que quiénes somos. Y cuando yo te escuchaba, yo me ponía a pensar y digo, somos tiempo realmente. Somos un tiempo y a veces somos tan efímeros, no sabemos cuál será nuestro día, no último de vida aquí en la tierra, no sabemos. Y claro, me has hecho reflexionar sobre este tema, porque sí somos tiempo. ¿Qué hacemos con este tiempo? Es lo que me ha invitado a reflexionar también, ¿no? Y todo este tema que hablas tú de los muchos nombres que podemos tener. En este libro tú reflejas con tu trabajo los nombres de los días de la semana y le das un significado a cada día. Y dices también cómo somos, cómo nos presentamos en nuestras diferentes etapas de la vida, en nuestros diferentes momentos. Tenemos unas máscaras distintas y van cambiando, ¿no? Conforme va pasando los años, va pasando el tiempo, las experiencias que vivimos. Estas máscaras, de estas formas de actuar, de proceder de nosotros, van cambiando. Y esto ha sido tan interesante que tú lo hayas plasmado de esta forma y nos hayas hecho pensar y meditar en lo que dices, en lo que tú reflexionas que me ha parecido muy, muy, muy bonito. Te felicito realmente, Jorge, y decirte que estamos tan contentos de tenerte en el Junco. Aprendemos de ti todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Elisa, muchas gracias. Te agradezco también por tus palabras y bueno, eh, son siempre opciones, ¿no? O sea, un poco la idea también es, yo estoy como cerrando un círculo, ¿no? Yo comencé con la fotografía, ¿no? Y después la he utilizado solamente para mis trabajos académicos, ¿no?
Y ahora he vuelto, ¿no? Como cerrando el ciclo. He vuelto a la fotografía más libre, ¿no? Más creativa, ¿no? Y hay muchas opciones. Entonces, la idea de democratizar la fotografía, como lo he dicho en otras veces, para que todos tengamos esa opción, y ahora sumándola con, digamos, con algunos textos, ¿no? Con algunos textos, ¿no? Por eso, este es mi proyecto Imágenes y Letras, ¿no? Como les dije en alguna oportunidad, más adelante podrían ser letras e imágenes, ¿no? Pero ahorita son más imágenes que letras, ¿no? Y como lo dije también hace un ratito, audaz, ¿no? No sé, no tengo formación literaria y soy audaz en hacerlo, ¿no? En escribir algunas cosas. Ujú. Y bueno, Increíble, Jorge. Ujú. y algo más, ¿no? No, que no, espero que no lo tomes, Elisa, como una broma, ¿no? Pero el recurso de arrugar el papel eh, me hizo disimular un poco mis arrugas. Bueno, las que Gracias. todos ya vamos teniendo también. Así que arrugar sus A fotos. ver las fotos. Muy Arrugarse bien. no cuesta nada. A planchar la foto. La cha- A plancharlo. Qué bonito, muchas gracias. Y qué lindo esto también. Créeme que pasar de la lectura literal es muy bonito, ¿no? Es válido hacer la lectura más concienzuda en el sentido de ver las imágenes, las formas, lo que usa el lector. Pero pasar de ese nivel a interiorizarlo con la vida y a poder hacer una conjunción, créanme que es un nivel de lectura muy avanzado, muy, muy adentro, porque se interioriza en nosotros la lectura, ¿no? Y lo que nos presenta Jorge es interiorizar la lectura y revelar lo que la lectura nos dice. Me acuerdo de una frase de Heidegger que estaba cansado de tantas palabras de los filósofos y termina diciendo en un libro que se llama, un libro lindísimo sobre la obra de arte, así se llama, dice, casi 2 siglos de metafísica y lo único que se ha hecho es ocultar al ser tras palabras. El arte es la única vía regia para revelar al ser. Miren qué bonito, porque ahí en lo que nos ha presentado Jorge, tenemos la vía regia para el ser, para entender el libro, para ver los días de la semana, para ver reflejado, pero también nos permite entender conceptos teológicos como el de Domingo a través de una literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, el arte nos revela el ser. Jorge, tú nos has indicado qué es el tiempo. ¿Cómo es el paso? Ahí estoy viendo en tus fotos. Eso es el paso del tiempo. En palabras filosóficas no se puede mandar unos discursos grandilocuentes, con palabras difíciles, complicadas, pero quieren saber qué es el tiempo. Bueno, ahí está en las fotos, ¿no? Ese es el arte, lo lindo del arte, ¿no? En fin, gracias Jorge nuevamente. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre lo que hemos visto, unido también a la obra de Jorge, si alguien quisiera seguir comentando sobre lo que hemos leído hoy día, también bienvenido sea, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar. Sí, brevemente. Eh, justo que, perdón, le doy paso a Irma que también quiere. Luego comento porque ya es más sobre el libro también. Adelante, Irma. Ay, sí, chévere, muchas gracias por el espacio. No, bueno, sí, quisiera primero felicitar a Jorge. Creo que el trabajo anterior que también pude participar y este, pues, para mí es muy enriquecedor. Eh, Nos enseñas mucho a través de tu trabajo, ¿no? También es bastante inspirador. Y justo creo que al final es de eso. eh, los que hacemos la comunidad somos nosotros, ¿no? El que podamos aportar de esa forma. Y ahí sí se recalca mucho el objetivo y la visión que se tiene de la comunidad. Y como decía Dani, ¿no? Al final es una república de amistad y más bien gracias por dejarte conocer de esa forma y también transmitirnos, ¿no? Al final, con lo que tú presentas, pues es eso, ¿no? Nos hace sentir mucho más la lectura. Si de pronto yo no me he animado mucho a hacer estos trabajos artísticos, pero me es muy enriquecedor con lo que ustedes nos comparten, en este caso Jorge, y bueno, capaz que algún rato me inspiro también. Y nada, pues con la reflexión que transmites también, Jorge, es eso, ¿no? El tiempo es relativo. Y eso lo dices poéticamente. También me trae a la mente una canción que es Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, que dices, la vida es eterna en 15 minutos, ¿no? Y claro, cuando estás enamorado, 5 o 15 minutos se te hace eterno, ¿no?
Y también súper interesante lo que muestras justo en esta imagen ahorita. También veo eso, ¿no? El lado de que todos tenemos una luz y una sombra. Y pues bueno, creo que también con el paso de los años vamos conociendo mucho más nuestra sombra, ¿no? Y eso también dice el libro y también lo muestras ahorita, ¿no? Cuando veo yo cuando está cerrado, justo es eso, es de pronto lo que no vemos, la espalda, la sombra, pero luego se va abriendo, ¿no? Y vamos viendo que dentro hay otra cosa y que se va dejando conocer o que nosotros mismos nos conocemos. Y claro, es parte de la naturaleza humana y también pensando en lo que decía el libro y en el análisis que ya hacemos, que Domingo es la naturaleza y la naturaleza es Dios y nosotros somos parte de esa naturaleza, estamos dentro de esa esencia, ¿no? Tenemos ese lado bueno y el lado malo y en función de nuestra visual, de lo que hemos vivido, pues va saliendo esa parte, ¿no? Entonces, no, eso nada más quería, más bien, gracias por el espacio, gracias a todos también y bueno, para seguir en el 2026, ¿no? Eso. Muchas gracias, Irma. Muy amable. Gracias, Irma, también. Qué bonito. La palabra entusiasmo tiene que ver con entheus, ¿no? Es decir, darnos cuenta, entusiasmarse es sacar al Zeus que cada uno lleva dentro, al Dios creador del cosmos, ¿no? Y esa es también el arte, ¿no? Es la creatividad. En vez de flotar la lamparita mágica donde sale el genio y te da tres deseos, es flotar el corazón, ¿no? Hacernos productivos. Entonces, yo creo, Jorge, que también el producto artístico que estamos viendo nos entusiasma, es decir, despierta en nosotros a Zeus, creador, que nos invita a ser creativos. Y eso es justamente lo que decía Irma, la república de la amistad, entusiasmarnos mutuamente para no ser consumidores pasivos, sino productores activos en la vida, ¿no? Y entonces encendámonos, ¿no? Entusiasmémonos, ¿no? Y no solamente apasionémonos, como dice un profesor mío que quiero muchísimo, Carlos Gatti, ¿no? Apasionarse es caer en las pasiones, en la pasividad. No, entusiasmémonos en la actividad y seamos productivos, o sea, felices. Eso es muy bonito. Así que gracias también, Irma, y gracias, Jorge, nuevamente. Creo que Ricky querías comentar algo. Después pasamos Hola, contigo, sí, Alexis, perdón. perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nada, que quería felicitarle a Jorge por su gran imaginación, su aporte al Junco ha sido excelente desde los productos anteriores. Siempre nos trae cosas nuevas, ¿no? Algo diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos meses también. Y felicito mucho su imaginación y su capacidad de interpretar mediante su gusto, su arte, lo que representa cada libro. Eso me, me ha llenado más que de inspiración, me ha llenado más de ideas prácticas para tomarlas como ejemplo, ¿no? Y poder poder expresar de otra manera también muy diferente las cosas o los temas que se vayan suscitando acá con cada texto o cada obra leída. Te felicito mucho y un abrazo también grande a todos. Ok, gracias, Ricky. Sí, un poquito era eso también, ¿no? O sea, yo lo he hecho de esta forma porque es la forma que yo tengo de expresarme, ¿no? Y quizás haya otras formas, pero no, todavía no las puedo mostrar o no las logro, ¿no? Entonces, por eso el proyecto Imágenes y Letras, ¿no? O sea, más imágenes, pocas letras. Ojalá que pueda equilibrar imágenes y letras o las letras no sean más que las imágenes. Es posible, ¿no? Es posible. Ahora, es que es un poema, no sé si es un poema, ¿no? Era una forma de ordenarlas, ¿no? Para poderlas entender. Y eso, ¿no? Eso nada más. Gracias, gracias a todos.
Gracias también, Ricky, por los saludos. Qué bueno que te escuchamos, Ricky. Qué alegría. Muy bien, si no hay nadie más que quisiera comentar, ahí sí te damos el paso entonces, Alexis, para tu comentario como cierre, si te parece bien, no sé si alguien Sí, más muchas quisiera. gracias. ¿Sabes qué? Siguiendo la línea del entusiasmo, Jorge ha topado la palabra audacia, ser audaces. Si uno ya está entusiasmado, hemos tenido la audacia de enfrentarnos a un libro que para muchos era la primera vez que leíamos a Chesterton. Esa audacia que nos llevó a emprender, a comprender prácticamente un compendio de artes liberales, un compendio de humanidades, de filosofía, del sinsentido, algo eterno retorno, algunas cosas que aparecen por ahí, y llegar a esto tan alto que es la escatología, la teología, a enfrentar de cierta forma al apocalipsis. O sea, es un compendio total de formativo, digo yo, de una formación, de alguien que tiene la oportunidad de una formación integral en todas estas artes y ciencias, ¿no? Es de una altura grande realmente y yo me siento muy contento, entusiasmado y con la audacia necesaria para seguir leyendo libros sin miedo, porque a veces hay cierto temor. ¿Será que entiendo este libro? O será, o si yo, como decíamos al principio y Jorge mismo nos planteó, ¿es necesario ser literato para opinar o reflexionar sobre literatura? Yo veo que aquí nos damos cuenta que cada vez es un poco, se podría decir algo, primero, audaz, espontáneo y segundo, creo que tiene algo de gracia, de regalo también esto de la lectura que nos abre el entendimiento y la comprensión para estas cosas que en teoría serían difíciles, pero que vemos que no, más bien que son de gran satisfacción y de fácil entendimiento cuando ya se abre esta visión a las letras y a lo que llevan los libros, ¿no? Entonces me voy muy contento y motivado. Yo el día jueves también estoy a punto de terminar ya mi producto final y después de escucharles a ustedes, voy a esmerarme mucho más porque creo que en el Junco tratamos de dar lo mejor de cada uno, ese Magis, ¿no? Que es dar lo mejor de cada uno. Así que muchísimas gracias y el jueves también eh, trataré de hacerlo mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alexis, también. Muy bien, bueno, si no hay más comentarios, creo que vamos cerrando por el día de hoy. Les agradezco a todos por estar acá presentes. Entusiásmense en poder presentar. Yo sé que no todos tenemos a veces mapeado por dónde vamos, quizá en temas artísticos, pero créanme que todos guardamos un arte, practiquemos un arte. Y el Junco es un poco un laboratorio también donde podemos experimentar quizá cosas que no hemos experimentado. Por experiencia propia y por los que ya me darán la razón que han hecho, cuando uno termina de leer el libro y se pone a pensar un momento en silencio y dice, ¿qué voy a hacer? Ese qué voy a hacer inmediatamente te hace que comiences a repasar la historia que has leído, ¿no? Y cuando repasas la historia te vas quedando con los momentos más significativos. De eso seleccionas algo y lo plasmas o lo tratas de plasmar. Bueno, ahí hay una asimilación de la lectura, ¿no? Y después, esa asimilación, compartirla, es una riqueza enorme porque nos convertimos, como te decía Alexis, en este magis cualitativo, nos hacemos magisterio, es decir, ayudamos a otros a que crezcan. Es un círculo precioso. Yo creo que si nosotros todo el tiempo hiciéramos esto, la humanidad también sería distinta, ¿no? Así que apostemos también por eso. Bien, nos despedimos entonces el día jueves, nada más como recordatorio, tenemos solamente los productos artísticos, al final haremos un brindis un poco extenso de agradecimiento, presentaremos algunos libros que hemos leído en este año. em, y cerraremos el Junco, se quedará cerrado hasta febrero con el ideal de poder volvernos a reencontrar con todo el entusiasmo del próximo año que viene. Así que bueno, pero eso lo hablaremos el jueves. Nos despediremos y agradeceremos por nosotros, que como decía Irma, somos nosotros los que hacemos la comunidad, todos, ¿no? Sin eso sería imposible. Así que bueno, cuídense mucho y nos encontramos el día jueves. Iniciaremos con un breve análisis de lo que hemos leído nuevamente de Damián que nos faltó y arrancamos los productos artísticos. Muchas gracias por asistir y nos estamos viendo el jueves. Cuídense Bueno, mucho, nos gracias a vemos. todos. Gracias. Hasta